¿Ahí se ve? Sí, se ve. Sí, sí. Y muy bien. Bien. Bueno, en esta segunda parte vamos a ver qué pasa con esta tradición de las fábulas anónimas en una de las novelas griegas de época imperial, que es Lucio o el asno. En realidad no es de las novelas más conocidas. Cuando se la cita por ahí es en realidad para marcar su relación con el asno de oro de Apuleyo, ¿no? Pero la verdad es que últimamente, y a partir de un hallazgo papirológico que ocurrió ya en este siglo, los especialistas se han puesto a revisitar estos asnos, porque en realidad tenemos varias historias de asnos del mundo antiguo, es decir, aparte de las novelas, otra vertiente de asnos que no es la de la fábula, y particularmente son tres los textos que nos han llegado con historias de asnos, además de la fábula, ¿no? Una vertiente diferente. La primera de ellas, la primera que nos ha llegado, es Lucio o el asno del pseudo Luciano. Aproximadamente de la primera mitad del siglo II después de Cristo. El tema es que tenemos conocimiento de esta obra porque Focio, en su biblioteca, dice que en realidad esta obra de Luciano, se le atribuye directamente a Luciano, es un epítome, un resumen de una novela anterior que se llamaba Metamorfosis, griega, de un tal Lucio de Patras. Y que esta novela también hubiera sido de finales del siglo I, principio del segundo, y que lo de Luciano es directamente un epítome de esa anterior. El tema es que este comentario de Focio ha dado lugar a muchísimas conjeturas, porque no tenemos ninguna otra noticia de esta metamorfosis de Lucio de Patras, salvo la mención de Focio. Pero además, Lucio de Patras es el personaje de la novela, es decir, es el narrador en primera persona que cuenta su metamorfosis en burro. Bueno, hay muchísima bibliografía sobre esto. No nos vamos a detener aquí porque se han dado muchísimas conjeturas, algunos le atribuyen directamente la metamorfosis a Luciano, y este epítome de lo que nosotros tenemos sería de otro autor. Bueno, hay muchísimas conjeturas que ahora en este momento no vamos a retomar. Pero sí sabemos que el asno de oro de Apuleyo, donde el narrador dice que va a escribir esta novela a la manera de una fábula griega, y que de la segunda mitad del siglo II después de Cristo, es, bueno, la gran obra consagratoria, ¿no?, de los burros en la antigüedad, porque es una novela canónica, con un trabajo de Apuleyo propio, ¿no? Pero digamos que si el asno de oro de Apuleyo tiene todas las condiciones para hacer una obra del canon, Lucio o el asno no. Se la ha considerado, como digo, ni siquiera una obra literaria, sino un resumen, o se la ha definido también como paraliteratura, una literatura de consumo menor. Pero bueno, esta transmisión de las novelas de burros en primera persona se ha complejizado todavía más con el hallazgo de un papiro de Oxirrinco, cuya editó Prinket es del 2006, es decir, es muy reciente, que son unas pocas líneas, con resabio métrico, sobre el encuentro sexual entre una mujer y un asno, y un burro. Que es el motivo que aparece en onos, que es como vamos a llamar nosotros para no confundir a la hora que vamos a analizar a nuestra novela de Pseudo Luciano, la vamos a llamar onos. Aparece en onos y en el asno de oro. Bueno, hay muchísimas conjeturas a partir de este pequeño fragmento y sobre la pertenencia a qué género, ¿no?, corresponde. Bueno, hay muchísimas hipótesis, pero por ejemplo, para que tengan una idea,
Se le ha atribuido que puede pertenecer al mimo o a la pantomima, o que es un pasaje de las Milesiacá de Arístides de Mileto, o que es una pieza de recitación dramática para un actor en sitios de comercio sexual para estimular a los clientes, o que pertenece a una antología de episodios pornográficos extraídos de novelas para el consumo popular, o que incluso forma parte de algún pasaje de una novela cómica popular cercana a la vida de Esopo. Bueno, las hipótesis son muchísimas. Lo que sí encontramos es que es prácticamente muy cercano a los pasajes que tenemos en las dos novelas existentes y que cronológicamente este fragmento es posterior, se lo ubica aproximadamente en el siglo III. Entonces, a la hora de reconstruir un estenma, hay dos hipótesis básicamente. Con respecto a los tres relatos, ¿no? El de Lucio de Patras, Pseudo-Luciano y Apuleyo. Bueno, una opción es que Onos y el asno de oro de Apuleyo son desarrollos independientes de la metamorfosis de Lucio de Patras. Los estudios que incluyen dentro de este corpus al papiro de Oxirrinco, como por ejemplo algunos trabajos de Whitmarsh en este sentido, dicen, bueno, en realidad, más que una esterna, estamos ante un tema de tradición abierta, esto de los encuentros sexuales entre una matrona o una mujer y el burro, ¿no? Bueno, con respecto al debate entre si es una obra de Luciano o no corresponde a Luciano, lo que nos interesa resaltar, no vamos a abordar el tema de la autoría, pero sí las razones por las que se niegan o se le atribuyen la autoría. Hay muchos críticos que niegan definitivamente que sea una obra luciánica, entre ellos, por ejemplo, Mason, que es conforme el estudio más importante y más completo sobre estas historias de burros. Él descarta absolutamente que pueda ser una obra luciánica. Hace un estudio del léxico y demás. Pero entre las lecturas que sí vinculan las estrategias narrativas que aparecen en el Onos con Luciano, precisamente las centran en la experimentación con las instancias enunciativas que se dan en la novela. Es decir, dicen, hay ciertos juegos con los niveles de enunciación que muestran que detrás del narrador de retórica, el narrador en primera persona, Lucio, que se va a transformar en asno y que cuenta con un vocabulario acotado, con una sintaxis muy simple, detrás de eso hay una experimentación con los niveles de ficción que habla de alguien muy educado. Por lo tanto, podría ser un Luciano que está jugando con niveles de enunciación como se puede ver en otras obras suyas. Entre las argentinas que sostuvo esa hipótesis estaba María del Carmen Cabrero, en un artículo muy interesante que tiene sobre esta novela. Entonces, el Onos, generalmente como epítome para literatura, lenguaje vulgar, sintaxis sencilla, no entra dentro del corpus de las novelas griegas más frecuentadas. Y dentro de las vertientes genéricas que influyen en esta obra, aparece una gran variedad. Por ejemplo, el cuento popular, la fábula milesia, el relato de viaje, la novela paradoxográfica, la novela cómico-satírica. Es más, todos se encuadran a esta novela junto al Satiricón y Vida de Esopo, como los tres exponentes de la novela cómico-satírica de la antigüedad. Muy bien, como yo no sabía cuántos de ustedes habían leído la novela, les hice un pequeño resumen. ¿De qué trata el Onos? Como ya dije, es un relato en primera persona, ¿no? Donde Lucio, el joven Lucio, un joven educado, marcha a Tesalia, a casa de un tal Hiparco, y descubre que su mujer es maga, porque él está buscando precisamente ver a magas hacer espectáculos de metamorfosis de hombres en animales. Cuando se entera de esto, tiene amores con la esclava Palestra, para acercarse a ese pasaje. Es uno de los más estudiados porque es la comicidad retórica es extrema, digamos, donde todo el encuentro sexual
juega con las posiciones de la palestra, y luego ve el espectáculo de metamorfosis de la mujer de Hiparco, de la maga en ave. A partir de ahí le pide a Palestra que le unta el fármaco para poder convertirse también en ave, pero se transforma en burro. Y una vez que se transforma en burro, bueno, le pasan todas las cosas que se puedan imaginar. Es raptado por piratas, roban objetos, hay el secuestro de una doncella, hay un robo al extranjero, siempre lo van cargando a él con todas las cosas que roban, ¿no? Hay una huida con la doncella, pero lo recapturan los piratas, entonces hay toda una escena de muerte fingida, de cómo los piratas piensan que van a matar a la doncella y el burro. Luego aparecen los trabajos en el molino de harina. Dentro de todas las penurias que sufre dentro del molino, aparece el motivo del incendio, que lleva una carga de ramas y se les prende en fuego, ¿no? Además, incluso hay un plan de castración del burro. Luego viene el gran episodio de los sacerdotes depravados, de la diosa Siria, donde también hay un intento del cocinero de carnear al asno, y dentro de esta serie de desventura del asno, porque también la va a pasar bien, aparece el trabajo en el molino, otra vez un molino, y luego el jardinero, donde aparece una pelea con un soldado romano. Es decir, el Onos es una de las pocas novelas griegas que se sitúa en tiempo y espacio. Estamos en Tesalia en tiempos del Imperio Romano. Luego aparecen las venturas del burro, que también la pasa bien cuando descubre que unos esclavos cocineros se entretienen y empiezan a hacer dinero presentándolo a él como, claro, un burro que sabe comer, sabe bailar, sabe pelear. Luego aparecen los amores, el encuentro sexual con una mujer extranjera, con una mujer adinerada que paga para tener el encuentro con el burro, y a partir de ahí va subiendo el nivel de ficción hasta que lo llevan a un teatro para que haya un espectáculo de cópula con una mujer sentenciada a muerte, donde haya un encuentro erótico, sexual. De paso, comento que se han encontrado registros de que esto efectivamente sucedió. Hubo una mujer sentenciada a muerte, cuya muerte se efectivizó con el encuentro erótico con un burro. Y luego en el teatro, antes de que pase eso, cuando está a punto de pasar eso, él se vuelve a transformar en Lucio, ¿no? Entonces, una vez convertido en hombre, va a buscar a esta mujer extranjera con la que le había pasado tan bien, pero ella lo rechaza, ¿no? Y dice, pero ¿cómo pensás que me intereso en vos? A mí me interesaba el burro, ¿no es cierto? Y entonces él ahí regresa a la patria. Muy bien. Como vimos, las vertientes fabulísticas que influyen en el Ono son muchísimas. Una es la fábula, y es la que ha sido menos estudiada. Hay trabajos sobre la presencia de la fábula en el Onos, pero en realidad quienes abordan esto son Adrados en su historia, que en realidad lo que hace es una identificación, y el artículo de Van Dijk sobre la tradición de la fábula en las novelas griegas y latinas, donde él reconoce la presencia de 10 fábulas en Onos y 9 en Apuleyo. Además las cataloga como no fábulas, es decir, no se puede diferenciar si son fábulas o metáforas o proverbios o refranes, y analiza directamente las de Apuleyo, no las de Onos, porque dice que son pájaros de una pluma, usa un símil animal para hablar de las dos novelas. Pero en realidad hay algo que a primera vista llama la atención. En una obrita como el Onos, estamos hablando de 56 párrafos en griego, lo que supone más o menos 30 y pocas páginas de una edición impresa, tiene la misma o más fábulas que todo Apuleyo, ¿no? Así que ya ahí vemos que en el Onos hay como una presencia muy marcada de la fábula. Extremadamente notoria con respecto a este nivel de inclusión que todavía no sabemos qué es.
Lo que vamos a ver es que el corpus fabulístico aporta un sustrato léxico fundamental vinculado con el burro, pero también aporta los rasgos, acciones y contextos propios del personaje, pero en la novela, ¿no? Entonces, la fábula, como ya vimos, establece algunos programas narrativos del burro, qué cosas les pasan a los burros, pero como personaje humanizado, de los cuales la novela se apropia, desarrolla y complejiza en las aventuras de padecimiento físico del asno, que son estas que yo marqué en naranjita, que en realidad ocupan más del 65% de la novela. Lo que vamos a ver es que la mímesis de elementos para evidenciar los recursos miméticos originales de la obra, es decir, que la mímesis de estos elementos va a evidenciar los recursos miméticos originales de la obra, su experimentación con los géneros tradicionales, y nos va a permitir abordar la discutida existencia de la sátira o no en la novela, porque esto es algo que tampoco los críticos se ponen muy de acuerdo. No todos coinciden con que en el Onos haya sátira. Puntualmente, ustedes seguramente conocen a Alberto Camerotto, que es uno de los especialistas actuales más reconocidos en trabajar Luciano, ¿no? Y cuando yo estaba armando todo esto, le envío una consulta, ¿no? Y le digo, bueno, ¿qué te parece la idea? Y me dice, la verdad es que nunca me puse a trabajar en Onos. Me dice, porque es tan lejos del Luciano que conozco, que nunca se me ocurriría pensar que ahí hay una sátira luciánica, ¿no? Es más, no solamente que algunos no reconocen sátira luciánica, otros autores como Mason, que yo les decía, no reconocen ni siquiera la sátira, y dice, en el Onos no hay sátira. Hay muchas otras cosas, pero no sátira. Entonces, otra de las características del Onos es que, a pesar de la cantidad de vertientes literarias que vemos que la nutren, no hay un entramado intertextual explícito, como en otras novelas sofísticas. Uno agarra a Longo, a Quirestasio, Heliodoro, y rápidamente aparecen ahí, ¿no? Claramente las relaciones, los vínculos intertextuales. En el Onos no. Bajo la simplicidad sintáctica y léxica, hay que ir buscando, ¿no?, las relaciones miméticas con otro, pero no es explícito. Ese ha sido precisamente uno de los argumentos para discutir que esta obra no es luciánica. Incluso se ha hipotetizado que la ausencia de mímesis retórica puede deberse porque es un epítome, y por lo tanto es una producción marginal de literatura de consumo, y por lo tanto no se detendrían juegos miméticos. Pero sin embargo, en la lectura de los diferentes niveles compositivos, emergen conexiones con la fábula que dejan al descubierto no solo la presencia significativa de este género, sino su reelaboración creativa en la trama singular de la novela. Entonces, vamos a proponernos dos objetivos. Analizar las vías a través de las cuales la fábula es absorbida y reelaborada en las peripecias de Lucio Asno, ya sea desde el léxico o como cita o alusión. Y luego, indagar en las instancias enunciativas del yo narrador, del Lucio, y en cómo labora el universo de la fábula en un entramado textual con un programa ficcional propio, centrado en la comicidad, la experimentación metaliteraria y quizás la sátira. Ya vamos a ver qué pasa con la sátira. Muy bien. Hay dos vías principales por las cuales se da la inclusión de la fábula en la novela. La primera es la apropiación del léxico. Todo el tiempo aparecen los mismos términos vinculados al asnos y sus circunstancias, las acciones, los instrumentos, los lugares, los personajes involucrados. En los episodios donde los burros están al servicio del trabajo humano, hay dos situaciones frecuentes con léxico igual, homogéneo. Uno es el transporte de carga.
Entonces, es la fábula, siempre, recuerden que cuando aparece H es la edición de Haurrat. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, se cortó un segundito y no sé si fue un problema personal mío o fue de conexión No, a mí me pasó lo mismo, Pilar, pero ahora de se Ivana. escucha. ¿Me escuchan, Sebastián? Y se cortó un segundo, Ivana. Un segundo. Ah, porque me aparecía el cartel de conexión inestable. ¿Hasta dónde escucharon? Justo estabas por comenzar con lo del transporte de cargas y ahí se cortó. Bien, bien. No, lo que les decía es que lo que les pongo al lado del término en griego con H es siempre la edición de Haurrat de las colecciones anónimas, ¿no? Y los números de las fábulas que ya vimos en la primera parte. Pero después la vamos a analizar en concreto, así que si ahora no recuerdan exactamente qué número aparece en qué fábula, no se preocupen. Muy bien. Entonces, dirigirse, el auno, llevar sobre, epitísemi, soportar cargas, alfoforeo, ir cargado, gemo, y su derivado nominal, carga, gomos. Estar agobiado por las cargas, axomai. La segunda de las situaciones frecuentes de la relación del burro con el trabajo al que es sometido por los hombres es la violencia ejercida por los hombres para que transporten las cargas. El verbo más frecuente es pegar, payo, o recibir golpes, plegué, ya sea con garrotes, ropalón, palos o maderos, silos. Y las reacciones posibles del burro ante sufrimiento es siempre rebuznar, onkaomai, dar saltos, kiptao, o dar patadas, lactizo. Entonces, fíjense, la primera aventura de Lucio, cuando se transforma en asno, dice, voy a leer simplemente las traducciones, ¿de acuerdo? Los términos griegos están resaltados. Maldito mi exceso de curiosidad, perierguías, ese es importante. ¿Qué haré si se presenta aquí un lobo o cualquier otro animal salvaje? Fíjense, el primer pensamiento de Lucio como asno es el de un asno de fábula. Teme por su lugar en la cadena alimentaria. Es robado por los piratas esa misma noche, junto a las pertenencias que cargan ya sobre él, ¿no? Y entonces dicen, pegándonos con palos, nos asusaban a nosotros, que llevábamos ya una gran carga. Estoy usando la traducción de Gredos, de Navarro. Entonces fíjense, Axos, Silos, Payo, el Auno. Y una línea después dice, pues otro, por detrás, me pegaban las ancas con un palo. Otra vez, va, Payo, Silo. Cuando Lucio intenta quejarse y decir, oh César, ahí está el imperio, dice, no hacía más que, es muy graciosa esta parte porque dice, yo quería decir oh, pero el oh me salía, pero cuando quería decir César solamente podía relinchar, o kaomai. Así comprende que no puede quejarse, porque cuanto más se queja, claro, temen ser descubiertos los piratas y más le pegan. Entonces, aprende la primera lección. Sufrir y aceptar el dolor en silencio tiene una ganancia, que no me peguen, no ser pegado. Seguida de esta primera aventura, bueno, ya el segundo párrafo ya está hambriento, porque claro, no está acostumbrado a comer la cebada y todo lo demás. Se dirige al jardín y come verduras. Cuando lo descubre, el jinero lo golpea fuertemente con un palo. Aparece el verbo en los compuestos con copto, que van a ser muy frecuentes en la novela. Otra vez aparece el palo, xilo. Dice, así me golpeó con un palo, sin dejar de pegarme ni en las costillas ni en las ancas. Me abatió mis orejas y me molió la cara a palos. Fíjense, casi como en las recomendaciones de los progimnásmata. Los progimnásmata dicen, la fábula tiene que ser breve,
Pero si uno quiere darle cierto matiz literario, la puede ampliar y mostrar detalladamente una acción. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? ¿No? Que hay una explicación detallada de cómo le está pegando y a dónde. ¿Cuál es la salida a esta nueva situación? Bueno, lo que hacen los burros en las fábulas, dar patadas, lactizo. Yo, sin poder aguantar más, le propiné una cos apolactizo con ambas patas. Entonces, desde la metamorfosis, Lucio, este joven que emprende un viaje para conocer, que viene de una élite, y que nos sumerge en lo que podía ser una novela de aventuras, suspende los itinerarios narrativos propios de joven educado y se ve forzado a situaciones paradójicas que retrotraen literalmente al imaginario de los años fabulescos. Parte de esos roles ya establecidos por las fábulas son los que le van a pasar a Lucio: llevar cargas, ser golpeado, soportar trabajo hasta morir, morir de hambre, despeñarse, ser devorado. Todo eso es lo que vamos a ir encontrando en las aventuras y con el mismo léxico. Por ejemplo, en Onos 22, cuando los piratas asaltan a un extranjero en el camino, otra vez le ponen más carga a Lucio, ¿no? Y lo golpean con palos para que camine más rápido. Entonces dice él: a continuación nos iban azuzando de regreso y yo, agobiado por la carga y golpeado con el palo, voy y tropiezo con la pezuña contra el filo de una piedra puntiaguda, y de resultas del choque se me produce una herida dolorosa. La herida, trauma, con el correr de las líneas se va convirtiendo cada vez más en una llaga, helcos. ¿Se acuerdan del burro con la llaga que venía, el cuervo y lo picaba? Y dice, detrás de esas palabras venía el palo, xilos, y fruto de aquel castigo tenía ya una llaga en el anca, helcos. Entonces, fíjense que por dar simplemente, miren, no pasamos de los primeros 6 parágrafos, ¿no? Y ya vemos cómo constantemente suceden las mismas cosas, ¿no? Entonces, los casos citados en estos primeros parágrafos se reiteran generalmente con repetición del léxico en Onos 28, 38 y 42, todo con formas conjugadas del verbo paio, pegar, y en Onos 24, 29, 30 y 42, con la forma nominal exulos o plegué. Siempre le están dando golpes o le están atacando con palos. Entonces, el vocabulario no es, este vocabulario, lo interesante también entre todas las cosas que se pueden analizar en esta novela, es que no es exclusivo hacia el asno. En la escena donde el cocinero echa a perder un pedazo de carne, y en el enfrentamiento entre el soldado romano y el jardinero, aparece el mismo léxico connotando la brutalidad de las relaciones sociales, en las distintas jerarquías sociales, ¿no? Porque el cocinero es un esclavo y el jardinero es tanto un soldado romano, ¿no? Entonces ahí hay metonímicamente un desplazamiento del léxico que marca en esa repetición es en esa repetición del léxico una posible intencionalidad satírica. Muy bien. ¿Cuáles son, concretamente, las fábulas? Bueno, hasta ahora vimos la primera vía por la cual la novela absorbe la traducción a la tradición de la fábula, a través del léxico. ¿Por qué no lo puse como intertextualidad? Porque la verdad es que sonaba raro decir que había intertextualidad solamente a partir de determinadas palabras aisladas. Pero la hay. Hemos podido cotejar que evidentemente ya el léxico es mímesis de un léxico de un género literario. La segunda vía de absorción en la novela
es la reelaboración de núcleos episódicos de la fábula, es decir, de programas narrativos, ya sea totales o parciales, que están modificados y entramados en la novela, es decir, las tramas de las fábulas se cambian al mezclarse en la trama de la novela. Agrados identifica en Onos reformulaciones más o menos directas de 10 fábulas antiguas. 5 relativas a las fábulas de burros que vimos en las fábulas anónimas. La del burro juguetón y su amo, los sacerdotes mendicantes, el burro y el jardinero, el burro que acarraba sal, el burro que llevaba una estatua, y la última, que no la marqué porque no tiene como personaje al burro, que es una sobre el perro y el cocinero, que el perro se roba un pedazo de carne. Bien. En la novela, esa fábula va a entrar cuando los perros se roban el pedazo de carne que el cocinero tenía que cocinar, y el cocinero, para que no le peguen, quiere faenar al asno y reemplazar el pedazo de carne. Pero luego, como ustedes ven acá, hay otras fábulas de otras colecciones, no de las fábulas esópicas. Así que bueno, la continuidad de este trabajo va a ser no analizar estas fábulas, porque ya lo hice, ya vamos a hablar un poco de esto, pero sí seguir profundizando en qué pasa con los burros en otras colecciones de fábulas. ¿Encontramos las mismas características o no? Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos sobre la diversidad de recursos de la novela para recrear episodios de la vertiente fabulística. Si están muy cansados, me dicen, y charlamos un poco. ¿Seguimos? No, sí, está muy ameno. ¿Seguimos? Sí, Bueno, Sí, muy sí, bien. sí. Entonces, por ejemplo, en Onos 40, se conserva una estructura básica muy elemental procedente de H93, que era el burro juguetón y su amo. Que el burro está contento, quiere congraciarse y le da una patada al dueño. Entonces, el burro da brincos, en lugar del verbo lactizo de la fábula, aparece anaskirtao, que era otro de los verbos, ¿se acuerdan? Que habíamos visto skirtao en H202, que es reemplaza una palabra por otra, pero que también procede del léxico de las fábulas, y provoca incidentes a los dueños. Luego, por ejemplo, hay un envío a la fábula 173 de Hausrat, que es los sacerdotes mendicantes. Recuerden, las que de tanto cargar el burro muere y lo convierten en pandero. Entonces, la reminiscencia acá es más clara porque el propietario del burro en la novela y su función es precisamente la de un sacerdote que lleva a una diosa, una estatua de una diosa, por las ciudades. Y cargan, epitísemi, sus pertenencias en el burro. Entonces, en esta situación se reconocerían ecos en Onos 35, cuando el asno está al servicio de los sacerdotes de la diosa siria, y es obligado con golpes y reprimendas a cargar la estatua. También hay allí una relación con la fábula 193, que era esta que llevaba la estatua y la gente se inclinaba a adorarla, ¿se acuerdan? Bien, solamente que el burro que cargaba la estatua, otra vez epitísemi, la estatua está supuesta, pero no es mencionada en la de los sacerdotes mendicantes. Y cobra un mayor desarrollo narrativo en Onos 37, donde se explicita que la estatua va colocada sobre sus lomos, epitísemi, otra vez, ¿no? Entonces, fíjense cómo son como, realmente si textum es tejido, los programas narrativos son como hilos, ¿no? Se pueden reconocer, pero ya están entramados en un nuevo texto. También se da la absorción de la fábula por personajes y circunstancias. Por ejemplo,
la fábula 190 del burro y del jardinero, ¿no? El suceder de diferentes amos solo trae al asno más penurias. El primero es el jardinero, que puros, ¿no? Luego el alfarero y finalmente el curtidor en la fábula. Bueno, el primero de estos núcleos narrativos, comer poco, trabajar mucho, estar al servicio del jardinero, que porós, en la novela, es el esquema básico que aparece en Ono 43. Está extendido eso, ¿no? Todas las penurias que pasa con este jardinero que no tiene ni verduras para comer él. Otra forma de inclusión de motivos fabulísticos es la derivación. Por ejemplo, en una de las fábulas no transmitidas por las colecciones anónimas, se narra que un labrador envidioso del vecino quiere prender fuego su campo enviándose allí un zorro con una soga encendida con fuego atada en la cola. En Onos 31, esa estrategia de antorcha animal sucede cuando un esclavo, un joven sirviente malicioso, pone una brasa que incendia la carga de estopa que Lucio lleva. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Lucio piensa y piensa en fábulas, ¿no? Porque lo que hace es transformar la anécdota de la fábula 191, el burro que acarrea sal y que se tira en el río. Bueno, acá en la fábula el burro muere ahogado por su propia anoia, ¿no? Pero en la novela se transforma la acción en una estratagema efectiva del burro para salvarse a sí mismo. Se tira en el río y así se apaga el fuego. Entonces, el cambio de esquema de la anécdota pone el acento en la dimensión cognitiva o epistémica del burro. Él aprende a hacer cosas. Algunas conclusiones de esta primera parte, de estos modos de inclusión de estos programas narrativos. En los casos citados, no pareciera haber vinculación entre la trama tancial que se recupera de las fábulas con la moraleja que se deriva de ella. Por ejemplo, puntualmente, en las tres fábulas que en la tradición cínica esópica, digamos, ponen el acento en el motivo de la anoia del burro, acá no se recupera ese tópico. Sí se recupera la trama literal, pero nunca el plano B. Siempre queda en el plano A. Una posible interpretación de la insistencia de esos esquemas nucleares de acciones del ano y del léxico, que si bien por supuesto no es exclusivo de la fábula, pero sí es propio de ella, reside en el complejo entramado de la novela y en su apuesta ficcional. ¿Y dónde vemos esta apuesta ficcional que decíamos que tiene que ver con las novelas sofísticas? Al inicio, con Lucio como narrador en primera persona, cumple con las condiciones de verosimilitud del género novelístico de aventuras, el periplo de pruebas. Pero luego de la metamorfosis del hecho paradoxon, que todo el tiempo se utiliza este término, ¿no? Paradoxon, el asombro, lo maravilloso, lo asombroso, lo paradójico. El cambio de estado de Lucio Asno supone una nueva orientación de sus pensamientos y acciones. Una estrategia discursiva para reubicar a Lucio en el imaginario de un burro humanizado, pero burro al fin, es el género fabulístico que proporciona esa inversión de perspectiva, es decir, nos sigue pareciendo verosímil que Lucio Asno piense las cosas que piensa. ¿Y por qué nos parece verosímil? Porque ya hay una construcción del verosímil en esa otra tradición fabulística, ¿no? Pero la novela la cambia. Porque si retomamos la definición de Teón en su Progimnásmata, la fábula es un discurso falso que figura una verdad. Lo falso está al servicio de la verdad. La función alegórica de la fábula de representar una verdad extradiscursiva, sin embargo, no siempre tiene una correspondencia directa en el onos. La moraleja generalmente no se mantiene
en la reelaboración del logos pseudes. Solamente nos queda el pseudos. Lo que sí se mantiene es el mundo ficcional, en la mirada humanizada del asno. Entonces, lo que es interesante es que esta narración en primera persona queda atrapada en la narración del paradoxon, del hecho inverosímil, pero que debe ser aceptado en su literalidad, en su plano ficcional. Y queda liberado de su faceta moralizante. Y esto es lo que potencia el tono cómico y absurdo. Ahora lo vamos a ver algunas escenas cómicas. Pero principalmente, lo que interesa ahora es que al hacer esta operación de inversión, donde el plano A de la fábula en la novela vale y construye ficción independientemente del plano B, lo que interesa es cómo la novela, a través de este procedimiento, cambia el modo de leer la tradición fabulística. Y no solo deja en evidencia la autoconciencia literaria de la novela, sino que además invierte creativamente las expectativas de lectura. En lugar de que el plano anecdótico literal de la fábula trascienda hacia el plano alegórico didáctico, en la novela el plano literal anecdótico es el que prevalece, y en su literalidad reinventa las interpretaciones dadas a las fábulas, refranes o dichos. Vamos a ver un ejemplo. Hay una frase que aparece en Onos 45, es decir, ya está al final, es el momento cuando el jardinero, el burro está con el jardinero, se acerca a un soldado romano que le habla en latín, el jardinero no entiende, y el soldado romano lo golpea, lo increpa, y entonces el jardinero lo muele a palos, literalmente al soldado, al punto que el soldado medio se hace el muerto para que el jardinero le deje de pegar. Bueno, hay muchísimas lecturas sobre la identidad, la conformación de identidades diversas y demás en este pasaje, pero lo que importa es que a partir de ahí el jardinero con su asno, que es lo único de valor que tiene el pobre jardinero, se esconden. Y que cuando lo están buscando por todos lados, todos los soldados para atrapar al jardinero, están escondidos, ¿no? Pero el burro escucha mucho ruido y como es curioso, se asoma por la ventana. Y ahí los descubren a los dos, al jardinero que es atrapado y al burro. Entonces, esta expresión, ex onu parakipsios, es un refrán derivado de convertido en fábula, que deviene de una anécdota. Se traduce como la aparición del burro, la entrada del burro, el asomarse del burro. Según Rodríguez Sagrados, la fábula cuenta que un asno entra al taller de un alfarero. Cuando el dueño regresa y entra, el burro se asusta y a patadas rompe todas las ollas del alfarero. Entonces el alfarero lleva al dueño del asno a juicio y cuando le preguntan ¿por qué causa están allí?, respondió: por la entrada del burro, o por la aparición del burro, o por el asomarse del burro. No es posible asegurar si de la frase final de la fábula resultó el proverbio, o el proverbio derivó del relato fabulístico. En el corpus esópico, sin embargo, esta fábula tiene otra vez el matiz de la anoia del asno, ¿no? De que se descubre, de que provoca algo por su propia ignorancia, insensatez. Pero no es así en Onos 45, donde se retoma este proverbio. Acá se retoma la frase proverbial, pero en contexto que da lugar al dicho, es reelaborado y reinterpretado según el esquema narrativo de la novela. Porque entonces Lucio Burro dice: me tomé en todo yo, deseoso de saber quiénes eran los que así gritaban, me asomo por la ventana. Ven que acá aparece otra vez el verbo compuesto, ¿no? Con quipto, lo vemos allá arriba, ¿no? Quipsios. Fíjense que también vuelve a aparecer periergos, que había aparecido antes, en la primera
No exclamación porque Lucio puede pensar como burro, pero no puede hablar, ¿no? Él lo primero que dice, por culpa de mi curiosidad, acá vuelve a aparecer Periérgos, ¿no? Entonces, en la conclusión del episodio, Lucio dice, creo que fue entonces, y a raíz de mí, de donde les vino a los hombres la expresión esa de un vistazo de burro, o de la entrada del burro. Entonces hace al revés. En lugar de usar el proverbio para un fin moralizante, crea la anécdota de la cual deriva el proverbio. Y la anécdota, por supuesto, es siempre dentro del logos eudés, de la ficcionalidad. Además, el adjetivo periergos, que acaba de decir, reconduce la interpretación de la frase proverbial según el plan narrativo de la propia novela. Es la curiosidad la que lleva, el deseo de querer saber, el que lleva a Lucio a convertirse en asno. Y que la que da inicio a su peripecia, ¿no? Y es también esta frase, ex onu perierguías, de la curiosidad del burro, la que cierra el periplo, la que cierra toda la novela, a la manera de un nuevo proverbio. La frase final de la novela es cuando Lucio, ya convertido en hombre, dice, bueno, y así volví, y agradecí de haberme salvado, no del culo de un perro, sino de la curiosidad del burro. Y esto del culo del perro es también una expresión que también, como decía Claudia, está atestiguado en dos obras de Aristófanes. Entonces, vemos que la literalidad y la metaficción reelaboran las claves con las que la novela absorbe la fábula, los proverbios, los refranes. No se potencia a partir de la anécdota el sentido alegórico, moralizante, sino que predomina el sentido fantástico literal. De este modo se genera comicidad al prevalecer la lectura anecdótica, al contrario de la interpretación metafórica de los géneros fabulísticos y proverbiales. Entonces, el burro quiere saber, pero ¿qué sabe el burro? Bueno, como dijimos en aquella primera hipótesis que tratábamos de presentar, si bien la tradición esópica aporta materiales a la construcción ficcional del asno, ya lo vimos, la trama novelesca se reorienta hacia géneros distantes del tono sentencioso y la función ejemplar de la fábula. La crítica incluye a Lonos junto al Satiricón, El asno de oro y La vida de Sopo en la línea de la novela cómico-satírica, ¿no? Pero si bien la mayoría coincide en la perspectiva cómica de Lonos, como ya dijimos, hay distintos criterios con respecto a la dimensión satírica. Este aspecto se relaciona con el modo en que el imaginario de las fábulas aporta la comicidad del texto y alimenta la dimensión epistémica de las instancias de enunciación. Lucio todo el tiempo quiere saber. El problema es que tenemos varios Lucios. Tenemos el Lucio aquel que viajó, el Lucio que se transformó en asno y que como asno no podía hablar. Y luego, el Lucio transformado otra vez en humano, que cuando deja de ser burro, puede contar la historia. Pero a su vez, tenemos que pensar en una instancia superior de enunciación implícita. Es decir, tenemos que pensar en estas categorías de ese maravilloso estudio de Winkler sobre el asno de oro de Apuleyo, donde diferencia entre el actor y el autor. ¿Y por qué decimos esto? Porque el deseo de conocer es propio del periplo de pruebas. De Odiseo en adelante. Entonces, la situación inicial del narrador Lucio en un viaje con deseo de conocer algo extraordinario, para Adolfson, lo acerca a la vertiente narrativa del relato de aventuras, al viaje como periplo de pruebas. Se busca obtener un conocimiento que no se posee y desarrollar una cualidad determinada, ¿no? Pero cuando Lucio descubre
que la esposa de Hipparco es una hechicera que convierte a hombres en animales, que es lo que él quiere saber, que es lo que él quiere ver. Y además se entera de que la mujer de Hipparco es lujuriosa, que ha tenido un montón de amantes, a los cuales ha transformado en animales. Sin embargo, no se acerca a ella, como uno podría prever, sino a la esclava Palestra. Porque dice, pues los esclavos son los que conocen lo bueno y lo malo. Entonces acá tenemos un ejemplo claro de la conciencia de las vertientes narrativas, ¿no? Porque el antecedente de este motivo, con raíz en cuento folclórico de la maga que transforma a los hombres en animales, lo encontramos en Circe, en Odisea, canto 10. Pero en este punto la narración de la novela se aparta de la épica. Luciano no se relaciona con la maga. Y vira hacia la novela cómica, vira hacia la comedia. Las astucias de esclavos, el espiar a través de las puertas, la metamorfosis la ve toda detrás de la puerta. Se repite varias veces esto de mirar por la rejilla, ¿no? Las escenas eróticas con juegos de palabras, entre otros. Y la comicidad se construye todo el tiempo en la frustración o en el error de cálculo en las expectativas de aquel periplo. Por ejemplo, dice al principio, ¿no? Ya Onos 4, parágrafo 4. Lo que yo anhelaba con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, quedándome allí, era encontrar a una de esas mujeres expertas en tema de magia y contemplar algún experimento extraordinario. Por ejemplo, ver a un ser humano volando o convertido en piedra. ¿Ven que aquí ya empieza a aparecer el vocabulario epistémico, ¿no? Deseaba, contemplar, muy bien. Luego, en 13, cuando ve la transformación de la mujer de Hipparco, que se transforma en un ave, le pide a Palestra que le frote el fármaco también a él, y dice, quería yo aprender por experiencia, Peira Macein, si al cambiar externamente mi forma humana, tendría también alma de pájaro. La orientación cómica se confirma. Otra vez hay un error de cálculo. En lugar de la elevación con las alas de un ave, Lucio se convierte en asno con orejas y pezuñas fijadas en tierra. Este viraje aparta el periplo de lo elevado y trascendental y lo afirma a la materialidad, a lo bajo corporal y sus funciones. El hambre, la enfermedad, el sexo, la muerte. Y lo grotesco. Es decir, el periplo de conocimiento se ubica en el contexto de la cultura cómica antigua, en términos bastinianos. Pero hablábamos de qué pasa con este valor epistémico, ¿no? ¿Qué aprende Lucio? Y ahí tenemos ¿qué ve y qué aprende? Ahí tenemos que empezar entonces a diferenciar los niveles de enunciación de Lucio personaje, Lucio narrador y el narrador autor. Desde el inicio se advierte la constancia de un vocabulario epistémico. Es decir, todo el tiempo hay en la sencillez de la prosa un vocabulario retórico sofístico. Por ejemplo, Lucio es enviado por un sofistés, del cual él es etairos, que se traduce como discípulo, así que él sería en realidad un aprendiz de sofista. Se habla del paradoxo, como ya vimos, de la magueia, la episteme, la sofía, Macein, fármacon. Bueno, el que leyó a Gorgias, todo esto le suena muy conocido, ¿no? Pero además, metamorfosis, psique, hay una tendencia metaliteraria con suficientes indicios para que un lector frecuente de novelas advierta el carácter artificioso, ficcionalmente elaborado del relato de la metamorfosis. Convertir lo increíble en creíble sin perder de vista el extrañamiento. Es perfectamente normal que se haya convertido en burro. Pero ¿cómo se relaciona el saber de la instancia narrativa que vuelve creíble lo increíble con lo que aprende Lucio? Bueno, ahí está el juego, ¿no? La diferenciación entre las figuras de Lucio personaje y el Lucio narrador presupone un desdoblamiento de la identidad y las distancias enunciativas que configuran esa identidad. Whitmarsh, en un artículo del 2010, fue el primero en proponer
que las mismas categorías que Winkler había aplicado al asno de oro son perfectamente aplicables y reconocibles en el onos, y que es más contundente y más propiamente reconocible en el onos, ¿no? Es decir, que hay una experimentación mucho más clara en esa novela de corte cómico popular. Entonces, la comicidad impregna el deseo de comprender, ¿no? Él desea comprenderlo, dice aprenderlo, dice en el parágrafo 3. Él quiere saber qué acontece en el alma del transformado, ¿m? Pero en lugar de eso pasa las necesidades materiales y corpóreas del asno, se empieza a preocupar por cómo tiene que hacer para no trabajar, cómo tiene que hacer para poder comer, qué tiene que hacer para no pasar frío, para evitar continuamente la muerte. ¿M? Y siempre el error de cálculo o de previsión por parte de Lucio genera un aprendizaje no buscado. Él no buscó eso. Especula como hombre, pero recibe golpes como asno. Fíjense, el primer encuentro con los piratas. Intenta gritar, pero solo consigue golpes para que no rebugne, para que no los delate. Entonces, su primer aprendizaje es: aprendí a avanzar en silencio y saqué en limpio al menos el que no me pegaran. Luego, en Onos 19, Lucio desarrolla una idea de caerse al suelo, simularse muerto, para que los piratas repartan su carga entre el caballo y el burro. El otro burro, que es un burro de verdad. La escena reelabora varios motivos fabulescos, pero la modernización epistémica alude al otro burro, al auténtico. Dice, el otro burro, tal vez pensando, no esas, lo mismo que yo, va y se cae en el camino. Bueno, los piratas lo patean, lo golpean, y finalmente lo abren, lo carnean y lo tiran. Entonces, el esquema del burro que con el plan de aliviar sus cargas y que cae voluntariamente aparece ya en la fábula 121. El asno cree poder aliviar el peso y muere en el río, esa era la fábula. En Onos 20, al hablar del otro burro, Lucio recurre al léxico y al tono de las fábulas. Dice, a nuestro desdichado compañero de esclavitud y de cargas. El adjetivo aflios define la condición infortunada de los asnos en casi todas las fábulas, ¿no? Pero Lucio no se detiene en moralizar sobre eso. Aquí hay un conocimiento práctico para sobrevivir. Decidí conscientemente llevar mi porte con gallardía y caminar con aire decidido. Entonces, la crueldad está ahí, pero nunca hay una moraleja. Lo que aprende Lucio es simplemente qué tiene que hacer para que no le pase a él lo que le pasó al otro burro. No se moraliza, se la narra y se intenta salir vivo de ella, y eso genera la comicidad. Bueno, esto lo voy a contar más brevemente, porque son mismos ejemplos de lo que vamos viendo, ¿no? En el episodio del segundo molino, Lucio ve una enorme cantidad de animales de tiro, dice, compañeros de esclavitud. Varios recursos conocidos están operando juntos: vocabulario epistémico, léxico del imaginario fabulístico, frustración de planes, juego literal de palabras, y dice, yo, pues lo había padecido muchas veces, sabía de sobra cómo hay que moler. Sin embargo, fingía no saberlo. Pero mis esperanzas fueron vanas. Cogiendo muchos de los palos que había allí dentro, se colocan los del molino alrededor mío, y yo sin sospecharlo, pues no veía, ¿no? Le habían puesto una venda. Me golpeaban todos a la vez, de manera que me volvía de repente a cada golpe como un trompo. Por experiencia aprendí que el esclavo, para hacer lo que se le encargue, no tiene que esperar la mano del amo. Fíjense cómo se repiten otra vez. Epistamen, agnoein, peiraemazon, aprender por experiencia. Y otra vez convierte, juega con esto de dar una mano, esperar una mano. Del sentido metafórico la vuelve literal. No tiene que esperar la mano en el sentido literal, del golpe, ¿no? Es decir, de la anécdota saca el refrán, como hizo con la entrada del burro. Al igual que y una cosa más, la repetición de recursos
aparece también en que nunca puede zafar, digamos, de los golpes y los palos, ¿no? Al igual que la fábula proverbio en Nonos 45, la aparición del asno, ese era, el narrador genera comicidad en el desvío de la interpretación. En lugar del sentido metafórico de esperar la mano del amo en tanto colaboración o enseñanza, como lo vemos en los casos en griego, donde mano aparece el acusativo, la anécdota reorienta la lectura al sentido literal de la mano que da golpes, como se dijo antes. El programa narrativo del periplo, aprender por experiencia, crea una norma literalmente de la anécdota. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Es que Lucio no aprende nada trascendental, aprende cosas de burro. Lucio narrador usa modelizadores epistémicos en su relato. Ese saber está cargado siempre ligado a la corporalidad del burro. Aprende a callar para no recibir golpes, a patear para evitar la muerte, a levantar su carga aunque esté herido, a no esperar la mano del amo para hacer su tarea. Estas acciones lo revisten sin duda de las características de un héroe cómico. Y en paralelo con el esclavo, remite las funciones de estos personajes en la comedia, precisamente. Por otro lado, las situaciones renovadas de crueldad en el periplo, esto es un tema, porque, claro, ahí sí hay un valor satírico. Pero en realidad, muchas de esas situaciones de crueldad dejan en evidencia la mímesis de Topó y de otros géneros: piratas crueles, doncellas raptadas, muertes fingidas, fugas, asaltos a caminantes. Aparecen en tanto clichés retóricos que envuelven al burro en una espiral creciente de peligros. Todos esos esquemas narrativos pueden ser vinculados a géneros ficcionales anteriores. Entonces, uno ve intertextualidad y sátira junto. Pero lo que también ve es que la novela fagocita y reelabora con un programa ficcional propio, paradójico, todo ese material. Y para ir cerrando, ¿no? Entonces, ¿le tenemos que creer a Grados? El burro Lucio es un héroe satírico, es un héroe cínico. Bueno, vamos a ir cerrando varios de los hilos que fuimos trabando. Sin duda hay intertextualidad, pero la conciencia de esa poética de absorción de los materiales ficcionales de la época no es atribuible al narrador Lucio, quien jura que lo que cuenta es verdad, que no está mintiendo. Él dice, yo no estoy mintiendo, y usa pseudos, precisamente, ¿no? ¿Qué sabemos de un héroe satírico? Según Camerotto, que ha trabajado el héroe satírico, y particularmente en Luciano, dice, el héroe satírico es el que viaja, ve, piensa y dice con parresía un conocimiento. Efectivamente, esto es lo que vemos en todos los personajes satíricos de Luciano. Pero en cambio, en este Lucio, vemos que finalizado su periplo no presenta ningún cambio significativo. No aprende nada, está contento que se vuelve a su casa, excepto aprende a evitar la curiosidad, otro rasgo del héroe cómico que lo aleja del héroe de pruebas, de otros relatos. Entonces, ese mundo de crueldad y asombro queda atrás y él puede reírse, como atravesar un espejo mágico, pero no pasa nada más. No hay una visión satírica explícita que su focalización de los eventos produzca. Y menos aún un ojo, una lengua o una voz que configure un héroe satírico de la manera luciánica, ¿no? Pero si seguimos a Winkler en su lectura del Asno de Oro, y si seguimos esta propuesta de un desdoblamiento de roles del actor Lucio, personaje narrador, y del autor como instancia enunciativa superior, podemos encontrar que esas categorías de Winkler, como propone Whitmarsh, pueden ser llevadas al onos. Y
Y en lugar de subsumir el onos a su condición de epítome de fuentes literarias más valiosas que él, como la Metamorfosis de Lucio de Patras o el Asno de Opuleyo, se ve en esas instancias la experimentación y autorreferencia como una poética deliberada de la obra. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Si el narrador Lucio narra con credulidad en primera persona los prodigios de la magia y de la metamorfosis, la instancia enunciativa superior juega con el extrañamiento en la construcción metaliteraria, donde el lector reconoce en las diversas vertientes que cooperan en la construcción de la trama el propio paradoxo, como hecho ficcional. La función satírica no subordina lo ficcional del logos eudés. La novela genera literariamente un juego de tensión en esa paradoja que implica la definición misma de fábula. No está al servicio de un plano B. Es el plano A por el plano A. La reconvención de Lucio de burro en hombre sucede en el teatro, donde al intentar explicar su transformación reintroduce todos aquellos términos de tradición retórico-sofística: fármaco, maguewo, paradoxo. Es más, Lucio se presenta a sí mismo finalmente como un escritor de historias y de otro tipo de relatos. Hay reenvíos metaliterarios del léxico que ponen en escena la problematización de los estatutos todo el tiempo de lo que es verosímil y no verosímil. Entonces, desde la focalización del personaje y del Lucio narrador, el abuso del que se halla en condición inferior son transversales a todos los estamentos sociales, incluso a los esclavos. No podemos decir que hay una identificación completa entre Lucio y el sector social de los esclavos, porque Lucio es golpeado, apalado, casi carneado por esclavos. No se deduce del texto una identificación estable del burro, entonces, con un sector homogéneo. Antes y después de la transformación, Lucio es un joven educado, procedente de una familia reconocida de la élite. Sin embargo, la focalización, el dar visibilidad a los vicios humanos, está ahí presente, pero tiene una doble función. Por un lado, los episodios de peligro para el asno corresponden a topoi de narrativas ficcionales: los piratas, la doncella, el jardinero, el molinero, los sacerdotes, la dama extranjera. No actúan como estereotipos de un sector social, sino como personajes literarios, que desarrollan eventos propios de los géneros literarios de los que proceden. El relato no tiene un objetivo declarado más que su propio paradoxo, como un relato ficticio de aventuras que acumulan riesgos y hechos prodigiosos. No obstante, dicho todo esto, vamos a tratar de ver qué pasa con la sátira y por qué decíamos que Lucio es una novela sofística. En primer lugar, por la clara presencia intertextual. Hay una gran variedad de vertientes ficcionales que son apropiadas y reelaboradas. Como decía Whitmarsh, por el juego con los niveles de ficción de lo creíble y lo no creíble. Pero principalmente por la exploración de los niveles narrativos y enunciativos. ¿Por qué? Y acá viene la sátira. Porque los cuadros de degradación y abuso de unos hacia otros conforman una galería de vicios humanos que atraviesa todos los sectores, procedencias, identidades y oficios. Es decir, si el esclavo puede ser cruel con otro que es inferior, lo va a hacer. Y el burro, si puede ser cruel con otro que es inferior, lo va a hacer. Con una mula, con... Entonces, el asno ve y narra la crueldad, el egoísmo, la lujuria, la depravación, el interés monetario, la estafa, la desmesura, la corrupción humana, pero no sentencia, no hay parresía. Pero sin embargo está allí, y es la que queda a cargo del lector. Entonces, es en la instancia enunciativa impersonal, en el autor, en esa instancia enunciativa que es consciente de las tradiciones ficcionales, que es metaliteraria, poética, donde sí sería elegible la sátira.
El tema del dolor y la resignación ante el sufrimiento propio de las fábulas cínicas queda implícito y se entrama en el autor de las desventuras del asno, que genera un lector que pueda sacar sus conclusiones sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivana. Ahí. Les voy a pasar simplemente para que vean algunas de las obras a las que estuve haciendo referencia. El de Bradley, es precisamente sobre las figuras del esclavo y los burros, es un texto muy interesante. Este es el de Cabrero que mencioné, bueno, Cameroto. Este es el que les decía que es el estudio más completo prácticamente sobre las historias de los sanos en la antigüedad. El artículo de May es el que propone esta hipótesis de que el papiro que se encontró es un fragmento de las Milesiacá de Arístides de Mileto. Bueno, y luego los estudios a los que estuve haciendo referencia de Winkler, de Whitmarsh, de Sullivan, Slater, son los más importantes. Bueno, escucho comentarios, dudas, aportes. Bien. No sé, Pilar, si estás por ahí, como para tomar la posta. Invitamos a los que quieran preguntar, que seguramente habrá varios, se me ocurre, y sé que estamos también al borde porque tenemos el Zoom hasta las 7, pero de todas maneras quedan unos 5 minutos, que si alguno Por quiere hacer supuesto, alguna cualquiera, pregunta. perdón por los ruidos domésticos, pero ya tengo la casa invadida. Por supuesto que no necesariamente tienen que hacer preguntas por micrófono abierto, si es que no pueden, también por chat, pero antes que nada quiero agradecer la participación de Ivana y su claridad para los que no estamos en tema, desde ese panorama tan teórico y general primero de la primera parte, hasta esta última tan concreta y clara con el texto, ¿no? Creo que nos llevó por un camino muy, muy ameno y claro a llegar incluso al léxico, ¿no? Los convencí con la hipótesis. Bueno, yo justamente iba a hacer unas observaciones sobre este tipo, porque veo que también en algunos de los participantes son alumnos, bueno, no digo principiantes, pero que han pasado por nuestras materias, y es también un buen modelo el que has ofrecido de cómo investigar, de qué pasos seguir. Me parece también que fue la exposición desde lo metodológico, me parece que fue muy fructífera pensando en los alumnos, para ver justamente, ¿no? Digamos, cómo se sugiere una hipótesis, cómo se trata de demostrar esa hipótesis. Me pareció fantástica, digamos, la exposición desde ese punto de vista. También, en nombre del Centro de Estudios Helénicos, te agradecemos, por supuesto, la colaboración, tu interés en participar, estamos todos muy agradecidos. Y bueno, No, ver no, el la agradecida soy yo, ya lo dije. Uno hace tanto trabajo de ratón de biblioteca, que bueno, después siempre es alentador saber que hay una instancia para pensar juntos o para abrir nuevos caminos, ¿no? Porque en caso en particular de esta novela es tan genial, ¿no? Y tan menospreciada y poco valorada, que bueno, claro, uno ahí empieza a tirar del hilo y encuentra cosas, y bueno. Sí, claro, Es ojalá también inagotable. algunos se entusiasme para también acompañarte en este tipo de estudios, tomar el mismo texto. Me parece que todo es enriquecedor. Hay varios comentarios en el chat, ¿no? Desde Jimena, que te agradece, Victoria, lo mismo, muy buena la exposición, todo muy claro. Y pregunta, cuando desarrollabas el tema, me preguntaba, ¿cómo puede ser que Cameroto piense que ese texto es tan distinto de Luciano que él conoce? Coincido con vos en que hay sátira. Bueno, ahí tenemos. Sí, yo te digo que yo tampoco creo que sea de Luciano. Pero, es decir, yo veo lo mismo que Winkler. Ahora, Winkler dice que todo esto lo acerca a Luciano, pero para mí no.
para mí Luciano construye un tipo de héroe satírico, que es el que se encuentra en toda su obra, ¿no? Y lo que encontramos acá es otra cosa, donde hay sátira, pero de otra manera. Incluso, ¿por qué no pensar que este tipo de novelas cómico-populares que ya experimentan con niveles de ficción pueden ayudar a Luciano a plantear otros niveles de ficción y otro tipo de sátira, digamos, pero no reconozco a Luciano en los procedimientos textuales, salvo ese, pero en todo lo demás no. Entonces, hasta que me demuestren lo contrario, yo voy a pensar que no es luciánico, pero que es genial, indudablemente, ¿no? Estás muteada. Te agrega Victoria en el chat que deja el texto abierto, que me parece uno de los recursos centrales de la sátira. Estoy leyendo lo que dice Victoria. Tal cual. Bien, Tal cual. también hay la opinión agradecida de Viviana Carballido, Diego Albornoz Porteros, también agradecido, Marinés Arabia, que te felicita por la exposición excelente. Bueno, como ves... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la escucha atenta, por la participación, y bueno, estoy abierta, todos tienen mi email, que lo puse en el principio del PowerPoint, lo que quieran charlar o si necesitan material o lo que fuera, encantada, a disposición. Y gracias de nuevo al Centro de Estudios por la invitación. No, hacemos votos para que haya un bis, para que haya una segunda parte, ¿sí? Y le dejo a Pilar, que también pronto se va a otros enseres, que también tiene ahora más clases, pero si cierra, digamos, para todos este encuentro, y bueno, ojalá podamos volver a vernos en el segundo cuatrimestre. Muchas gracias a todos. Pilar. Bueno, precisamente iba a cerrar con esto, con ese desideratum por la segunda parte, que adelantaría, que trata acerca de otros seres del mundo animal, ¿no? De los mosquitos, que era otra de la idea de Otro de los antihéroes. Quizás para cerrar podrías engancharnos y dejarnos también este final abierto a nosotros como invitación para esta segunda parte, la que nosotros nos comprometemos a Bueno, no les voy a adelantar nada. Lo que sí les quiero decir es que no desprecien al mosquito por chiquito, porque el burro parece imponerse, ¿no? Con su fama y demás. Pero los mosquitos se las traen también. Y bueno, ahora sí sería en una novela mucho más, digamos, de estas sofísticas, ¿no? Con toda la apuesta de metaficción que tienen, ¿no? Pero ahí, a diferencia de lo que vimos acá en Onos, hay fábulas completas. Es una de las pocas novelas, salvo Vida de Esopo, por supuesto, es quizás la única novela griega erótica que incluye el desarrollo literario de 2 fábulas completas. Con los mosquitos que, bueno, que se hacen su fama también en la antigüedad. Con los mosquitos Entonces, nos la pones muy difícil para armar el flyer. Ya te estoy diciendo que se nos va a complicar para buscar la imagen, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Bueno, creo que podemos cerrar, ¿sí? Con ese final abierto, ese enganche, podemos cerrar este curso breve. Entonces, gracias Ivana y gracias a todos por haber estado presentes. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.